Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gente, hoy os traigo un vídeo informativo en el que me gustaría hablar con vosotros de cuál va a ser el plan para las series de aquí en adelante, porque quiero cambiar el formato de cómo lo hemos estado haciendo hasta ahora, ¿vale? Cómo he estado subiendo los vídeos hasta ahora, pues me gustaría hacer algunos cambios. Y es que, como sabréis, la serie de La Gran Colombia pues estaba subiendo un capítulo semanal todos los viernes a las 2 de la tarde. Pues se hacían públicos los vídeos, pero sí es cierto que los miembros del canal tenían los capítulos con una semana de antelación. Entonces, ¿eso qué provocó? Pues que yo realmente grabé la serie con muchísima antelación y la tenía prácticamente entera grabada en torno al quinto capítulo o así. ¿Eso qué significó? Pues que el rol de la serie en el Discord estuvo bastante flojo. Y es que, como ya estaba todo grabado, realmente pues yo no podía aplicar en la partida pues lo que la gente iba hablando en el Discord, lo que iba surgiendo en el rol. Y eso pues no me gustaría que vuelva a ocurrir con la próxima serie, y es por eso que vamos a cambiar ese formato, vamos a cambiar ese sistema. Y la próxima serie, que es la de Japón, la del Japón corporativista, para el que no se haya entrado todavía, pues esa serie vamos a volver al sistema antiguo en el que pues los capítulos se publican para todos al mismo tiempo. De esa manera pues sí que habrá rol, de hecho tampoco la voy a grabar con antelación, ¿vale? Voy a ir grabando semanalmente, es decir, yo publico hoy el vídeo, la gente habla en el Discord de lo que ha pasado, hacer nuevas tramas, grabo con lo que se ha hablado en el Discord y así, ¿vale? Cada semana iré grabando el capítulo de esa semana para que en la partida se refleje lo que pues, se va tratando en el rol en el Discord. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que los miembros no tendrán ese capítulo por adelantado, sino que lo que van a tener como beneficio es una serie completa exclusiva para ellos, que se haría pública pues al mes siguiente. Es decir, esta semana se ha publicado el capítulo número 8 para todos y el 9 para los miembros. La semana que viene se publicará el 9 para todos y el 10º, que es el último capítulo de La Gran Colombia, para los miembros. Y el 11 es cuando todos los demás veréis ese capítulo. Vale, pues esa semana, la semana del 11, como ya no tendría capítulo adelantado, es decir, no voy a publicar esa semana por adelantado el capítulo de Japón, lo que tendrán los miembros es una serie completa cada día. Un capítulo cada día, no una serie cada día. Eso sería imposible para mí grabarlo. Pero un capítulo cada día, es decir, el lunes día 7 tendrán el capítulo 1, el martes día 8 tendrían el capítulo 2, y así hasta llegar al viernes día 11, que sería el quinto capítulo de la serie exclusiva, y ya pues a la semana siguiente empezaríamos todos juntos con la de Japón. Cuando terminemos la serie de Japón, pues la semana siguiente al último capítulo de la serie de Japón se haría pública esta serie para todos, ¿vale? La serie secundaria, la que los miembros van a ver la semana del día 7 de julio, pues esa serie, que va a ser exclusiva la semana del 7 de julio, pues cuando acabe la de Japón se haría pública para todos. Y mientras el público general ve esa serie, los miembros estarán viendo la exclusiva de ese mes para ellos. No sé si me he explicado bien, pero en resumen el cambio va a ser eso. No va a haber capítulos adelantados, sino que va a haber series completas adelantadas. Series cortas de 5 capítulos que tendrán pues la semana entre pues serie con rol y tal, ¿no? Es decir, yo quiero que a partir de ahora todas las series tengan su componente de rol, siempre que sea posible, y pues que de esa manera pues haya una serie principal que todos veamos al mismo tiempo, y entre medias de cada serie pues habría una pequeñita serie secundaria con un capítulo cada día durante esa semana de descanso, entre comillas, de serie principal. Esa serie secundaria es lo que va a ser diferente entre los miembros y el público, es decir, los miembros lo tendrían por adelantado, como el que dice un mes. Realmente voy a intentar que sea un mes porque es la serie principal. También me gustaría que no dure más de 5 capítulos. Pasa que esa sí que sería semanal, porque ahí sí que tengo que ir grabando al día con vosotros para el tema del rol. Entonces, como tengo que hacerlas semanalmente, pues sí que tiene que ser un capítulo a la semana. Esa serie, las series principales, no puedo hacerlas
lo que es de seguido para que podáis tener capítulos más días de la semana, porque es que no me da tiempo. Entonces, ese va a ser el cambio principal, ¿vale? A partir de ahora tendremos esas 2 series en el canal, cada mes, entre comillas, una secundaria que se suben todos los capítulos en la misma semana y otra que se va subiendo un capítulo semanal, porque esa sí que tendría rol en el Discord. Evidentemente, la que subo toda de golpe, pues no va a tener rol en el Discord. Esa la grabo yo, fuera de... sin contar nada en el Discord. Bueno, sí, iré diciendo, oye, pues estoy grabando esto, pero sin tener en cuenta ningún tipo de rol en el Discord, y pues os la traigo de golpe. Entonces, como digo, el próximo lunes, día 7 de julio, se estrenará la serie, la primera serie secundaria, la primera serie exclusiva, que va a ser con la Confederación Antillana. Cosa a destacar, esa serie, la de la Confederación Antillana, que repito, los miembros la verán la semana del 7 de julio, el resto del mundo pues la verá pues cuando acabe la de Japón, que no sé en qué fecha acabará, pero pues yo estimo que un mes después. Digo, esa serie fue grabada justo antes de que saliera el parche actual, que ahora mismo vamos por el 1.9.5, pero bueno, antes de que saliera el 1.9. ¿Qué significa eso? Pues que no os extrañe que ves el juego diferente, es decir, que pues no haya el sistema de compañías comerciales que han metido en el 1.9, sino que todo fue grabado durante la 1.8. Entonces, eso, pues como nos ha pillado ese cambio de versión del juego, pues va a quedar un poquito raro, pero bueno, al fin y al cabo, sí es verdad que los miembros no van a notar tanto el cambio, pero los demás sí que vais a ver un poco extraño eso, que vamos a hacer la serie de Japón en la 1.9 y después cuando acabe veréis la de la Confederación Antillana en la 1.8. Es un poco extraño, por eso os lo explico ya con antelación, que ese es el motivo, la grabé justo antes. Y ya la siguiente, pues sí que será la versión 1.9, porque durante este mes que vamos a estar grabando la serie de Japón, pues yo en mis ratos libres que no esté grabando la serie de Japón, pues iré adelantando capítulos, poco a poco iré grabando los capítulos de esa serie secundaria para que, pues cuando acabe la de Japón, podáis tenerla todos los capítulos listos en la misma semana. Podría haberlo subido, podría haber hecho las 2 series que fueran paralelas y que pues cada semana tuvierais 2 capítulos. Pero ¿por qué no he querido hacer eso? Porque considero que puede restarle interacción a la serie principal. Es decir, una de las 2 series, al fin y al cabo, tendría menos atención, porque si estamos todos hypeados con la serie de Japón, por ejemplo, si los viernes os subo la serie de Japón y los miércoles la serie de la Confederación Antillana, por ejemplo, una de las 2, al fin y al cabo, va a tener menos relevancia. Entonces, de esa manera, de esta forma que se me ha ocurrido, de que pues tengáis la serie secundaria toda de golpe, pues yo creo que así la serie principal no va a perder relevancia, ni tampoco va a opacar a la otra. Creo que es el mejor sistema. De todos modos, ya sabéis que pues yo voy cambiando, yo voy haciendo experimentos, voy probando fórmulas y al final pues la fórmula que yo considere que es la que más os gusta, la que consigo que los vídeos pues os lleguen a más de vosotros, que le deis like, que yo vea que pues ese sistema os está gustando, al final eso es lo que prevalece. Entonces, lo dicho, si quieres ver la serie de la Confederación Antillana dentro de 2 semanas, he dicho, ¿no? Es la del 7, sí, dentro de 2 semanas más o menos, pues puedes hacerte miembro del canal por menos de lo que vale un café y así podrás ver esa serie pues el día 7 de julio. Si no, pues simplemente espera a que acabe la serie de Japón y entonces ya podrás verla, y mientras tú ves la de la Confederación, pues los miembros estarán viendo cualquier otra, probablemente pues con Centroamérica, que es el siguiente en mi lista de países pendientes que grabar. Entonces, señores, como digo, esto era lo que os quería contar, este cambio en el sistema de cómo se van a subir las series. También otra cosilla es que probablemente la serie de Japón no se suba a las 2 de la tarde, como se ha estado subiendo la de la Gran Colombia, por un sencillo motivo, y es que a las 2 de la tarde yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que claro, yo dejo programados los vídeos para el día siguiente a las 2 de la tarde. ¿Y qué suele ocurrir normalmente? Pues que se sube el vídeo automáticamente, bueno, mejor dicho, se hace público el vídeo automáticamente, pero como yo estoy en el trabajo, pues yo no me acuerdo de coger y poner el Discord, oye gente, que ya se ha publicado el vídeo, de avisar a nadie. Básicamente nunca me acuerdo de avisar a nadie, y normalmente tienen que ser los admins
los que estén anunciando que ya está la serie subida. Entonces, como no quiero seguir explotando los admins, pues cambiaré la hora a la que se publican los vídeos para que no me pille a mí el trabajo y pueda yo hacer los anuncios. Así que probablemente a partir de ahora, en vez de las 2 de la tarde, pues se suba, ojo, 2 de la tarde hora de Madrid, recordemos, pues seguramente lo suba más bien, pues a lo mejor a las 6 de la tarde o a las 8, ¿vale? Un poquito más tarde, que también yo creo que es una hora en la que ya todo el mundo está en casa, nadie está todavía en clase, entonces todo el mundo puede estar pendiente a que se ha publicado el vídeo, vamos a verlo. Y podemos, como el que dice, verlo todos juntos, ¿no? Más o menos al mismo tiempo. A lo mejor incluso en algunos capítulos pueden salir como estreno para tener el chat en directo y ir comentándolo con vosotros, porque también si lo subo más tarde, si no estoy en el trabajo, pues puedo hacer estrenos, puedo estar yo en el chat en directo e ir comentando el capítulo con vosotros. Entonces, esos son los cambios que va a haber aquí en adelante y aprovecho, ¿vale? Aprovecho este vídeo porque como este vídeo se va a subir antes de que empiece la serie de Japón, pues quiero aprovecharlo también para recordaros que estamos ya planeando cómo va a ser la serie, ¿vale? Estoy ya montando las corporaciones, etcétera. De hecho, las corporaciones ya están prácticamente montadas. Es más, voy a dar aquí a este maravilloso botón de continuar para cargar la partida de Japón, por donde la llevo más o menos preparada, porque pues tengo que hacer cositas antes de que empiece la serie como tal, ¿vale? No vamos a empezar en el 1 de enero de 1836, vamos a empezar más adelante, en torno, bueno, lo vamos a ver ahora mismo la fecha, en torno a 1 de agosto de 1844. Ojo, todavía no voy a empezar a grabar la serie, ¿vale? Yo os digo, o sea que puede ser que tenga que avanzar un poquito más, a lo mejor algún año más, no lo sé, pero en principio lo más probable es que sea en torno a esta fecha. Y como digo, estamos ya preparando la serie del Ternato japonés, estoy preparándola con la gente del Discord. Ya tenemos corporaciones montadas, como estáis viendo, ya están las corporaciones con sus nombres, sus personajes. Y estas corporaciones que estáis viendo aquí ya tienen miembros del Discord que están que lo tienen asignado a su rol. Es decir, estas corporaciones ya pertenecen a gente. Por ejemplo, la Nippon Mining Company pertenece a Gerald. ¿Vale? Entonces, estas corporaciones, como digo, ya están asignadas. En total son 6 corporaciones lo que podemos tener en la serie del Tecnato. Sin embargo, todavía tenemos solamente 5, queda una corporación disponible, pero esa corporación la vamos a reservar para más adelante cuando tengamos la posibilidad de crear alguna de las más chetas. A lo mejor la de construcción o alguna otra que todavía no podamos crear, pero que sea muy rentable. Entonces, por eso ese 6.º hueco lo estoy reservando para más adelante. Sin embargo, el hecho de que ya estén asignadas estas corporaciones a pues, gente del Discord no significa que tú que estás viendo esto y que ninguna de estas es tuya, no significa que tú no puedas participar en el rol. Ojo, estas corporaciones, ¿vale? Fueron asignadas a la gente que estaba en el Discord en el momento exacto que yo empiezo a organizar esto, porque pues al fin y al cabo es un poco un premio para la gente que está ahí en el Discord pendiente, que están siempre por allí, pues me parecía bien que, oye, esta gente que está siempre por aquí, pues ellos tengan esa prioridad para formar las corporaciones. Ellos han elegido los nombres y tal. Tú que estás viendo este vídeo y no estás todavía participando en esto, puedes unirte a una de esas corporaciones y puedes encarnar un rol dentro de esa corporación. Puedes rolear, pues, que eres un inversionista o que eres socio de la compañía o de la familia. Puedes inventarte el rol que quieras. Y también hay corporaciones pues que no pueden ser representadas in-game, pero eso no significa que no vayan a ser representadas en el rol. Por ejemplo, ahora mismo hay elementos que no se pueden representar como compañía, como pueden ser las universidades, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Kioto tenemos 4 universidades, ¿vale? Aquí hay universidad. Esto no se puede representar como compañía, por lo tanto, sí que puede haber perfectamente en el rol una corporación que se encargue de las universidades, que se encargue de la educación, ¿vale? Y ese rol lo podéis encarnar cualquiera de vosotros. Hay, como ya digo, algunas cosas pues que no se representan in-game, pero que se pueden representar en el rol. Otra cosa que, por ejemplo, ahora mismo no está en uso, no está ya pillado, son los ejércitos paramilitares. Ahora mismo solamente tenemos un ejército básico y la marina, que este ejército, pues
probablemente, entre comillas, sea el mío, es decir, a lo mejor un ejército que represente un poco a todos, ¿vale? Es decir, como que todas las corporaciones pues ponen de su parte, son socias de un grupo de defensa y entre todos financian este grupo. Llámale el sindicato, la tríada, no sé, ya se nos ocurrirá algún nombre chulo que represente como a la unión, la alianza de todas las corporaciones para defender sus intereses mediante este ejército y mediante esta marina. Pero tú que estás viendo esto y que todavía no tienes un rol asignado, puedes perfectamente inventarte pues una corporación paramilitar y tener tu propio ejército, tu propia unidad. Entonces, aparte de estos 60, podríamos tener otra unidad con, por ejemplo, 12 regimientos y que se llame, pues, yo qué sé, Grupo Arisawa, por ejemplo, ¿no? Sería un grupo paramilitar que se llama Grupo Arisawa, por ejemplo. Y ya tendría el icono, pues, y el nombre que vosotros hayáis elegido, de tal modo que ese grupo en concreto, ese pequeño ejército en concreto, esa unidad, pues represente a vuestra corporación paramilitar. Y entonces, pues, tendríamos varios ejércitos, varias unidades, que cada una, pues, representarían a una corporación paramilitar que vosotros hayáis inventado. Entonces, como digo, eso está disponible en estos momentos. Todavía no hay nadie que haya montado un ejército paramilitar. Y como digo, eso es ilimitado. Las compañías con representación in-game sí que están limitadas a estas 5, pero todavía lo que son los ejércitos paramilitares, ahí no tenemos ningún límite realmente. Y como digo, siempre hay posibilidad de inventar una corporación, pues, o de algo que no se pueda representar in-game, como pueden ser pues las universidades, o bueno, sectores comerciales sí que están representados porque las compañías tienen privilegios comerciales. Entonces, por ejemplo, la compañía naval tiene estos privilegios comerciales, la compañía del opio y tal, pues también tiene sus privilegios comerciales, también monta sus puestos comerciales, así que lo que es tema logístico y tal, pues lo llevarían la empresa de la empresa naval, y tema comercio, pues lo llevarían entre ellos y los que se encargan de todo el tema de cultivos adictivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pero bueno, como digo, las universidades, las academias de arte, tal, es una cosa que podéis también coger. Y, por supuesto, los grupos paramilitares que nos hacen falta. También aprovecho este vídeo para decirlo. Me hace falta que vayáis a inventaros grupos paramilitares, que no tenemos ninguno ahora mismo. Y tengo que empezar a grabar la semana que viene. Así que necesito que vayáis al Discord y creéis en el canal de empresas, corporaciones. Hay un canal de hilos. Creéis el hilo de vuestra corporación paramilitar. Porque nos hace falta. Y para aquel que no sepa de qué va todo este rollo del tenato que estoy contando, pues esto, señores, es un remake de una serie que ya hicimos en el canal hace, no sé si un año, no sé, pero la tenéis en el canal, el Japón Corporativista. Miraosla, porque cuando empiece esta serie, esa otra la voy a hacer oculta, ¿vale? Se va a quedar los vídeos en privado. Los podrá ver quien tenga el enlace. Si alguien quiere verla, pues me lo puede comentar en el Discord y yo le paso los enlaces, no hay problema. Pero no estará pública en YouTube directamente para no confundir con los capítulos nuevos. El que quiera verla tendrá que ir al Discord y pedir el enlace y yo se lo paso. Así que aprovechad para verla ya, porque yo os digo que quedará oculta en cuanto empiece esta serie. Y señores, yo creo que con esto ya más o menos he explicado todo lo que se viene en el canal. Yo os digo que mi plan es que esta serie de Japón tenga aproximadamente unos 5 capítulos, porque me gustaría que las series duren más o menos un mes. Creo que una serie más de un mes se puede hacer pesada. Esta serie de Colombia ha durado 2 meses y yo considero que ya a estas alturas, en el segundo mes ya se pierde el hype por la serie. Así que esta serie ya digo que va a ser más cortita. Por eso también, si os dais cuenta, vamos a empezar ya prácticamente, como el que dice, con todo montado, ¿no? Es decir, ya el Tecnato va a empezar con las leyes y todo. Es decir, no va a haber mucho cambio de leyes, sino que realmente nos vamos a centrar más en las conquistas y el roleo de las corporaciones. No voy a preocuparme de estar cambiando leyes. Eso también va a hacer pues que necesitemos menos capítulos para desarrollar esta serie. Porque con 5 capítulos pues vamos a poder hacer muchas cosas que en otra serie, pues por la de Colombia, pues tardamos mucho más porque tenía que ir aprobando las leyes, etcétera, etcétera. En fin, esta serie que viene yo creo que os va a gustar mucho porque la original fue un bombazo, pero no pude terminarla porque hubo problemitas con el parche que sacó Paradox, que fue justo cuando cambió el ejército
no nos apañábamos bien con el nuevo sistema, etcétera, etcétera, y al final pues tuve que dar marcha atrás el parche y no pude continuarla. Pero bueno, en esta ocasión, con el nuevo DLC de las compañías comerciales, esta serie va a ser un bombazo, señores. Y en fin, ya os lo he contado todo, creo que ha quedado todo más o menos claro. Si tenéis cualquier duda, pues dejádmelo en comentarios o podéis ir al Discord y yo os lo explico. Así que sin más, me despido y nos vemos en la próxima campaña. Un saludo.